Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a hablar sobre Drácula. Daremos un vistazo al videojuego de Castlevania y conoceremos la historia del personaje histórico real que inspiró a este famosísimo videojuego, tanto como libros, películas, etc., llamado Vlad Tepes, o también conocido como Vlad el Empalador. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre el videojuego de Castlevania. Castlevania vería la luz en septiembre de 1986, de la mano de Konami, estableciéndose como el estándar de la estética gótica en los videojuegos. La premisa central de la saga era un ciclo inevitable. Cada 100 años el castillo de Drácula, una entidad caótica que cambia de forma, reaparece en nuestro mundo. Es en ese momento cuando un miembro del clan Belmont debe empuñar el Vampire Killer, un látigo sagrado diseñado específicamente para destruir a los seres de la noche, y adentrarse en sus pasillos para sellar al conde una vez más. En entregas legendarias como Symphony of the Night, la narrativa dio un salto de profundidad. Aquí Drácula dejó de ser un simple monstruo de final de nivel, para convertirse en un personaje trágico. El juego nos revelaba que su odio a la humanidad no es gratuito. Nace del dolor de haber perdido a su esposa Lisa, quien fue ejecutada injustamente por el hombre. Esta versión de Drácula es la de un aristócrata elegante, oscuro y letal, que ve a los humanos como seres ingratos y crueles, que no está lejos de la realidad. El diseño visual del conde en la saga es su mirada fría y su imponente capa roja. Captura la esencia de un gobernante que ya no siente compasión. Explorar el castillo no es solo avanzar niveles, es recorrer la manifestación física de la mente de un villano que decidió quemar al mundo entero antes que perdonar la traición que sufrió. Es un equilibrio perfecto entre acción clásica y una tragedia que ha mantenido esta franquicia viva por décadas. Para entender al verdadero Drácula, tenemos que viajar a Valaquia del siglo XV y hablar de Vlad III. Su historia comienza con su padre, Vlad II, quien era un caballero de la Orden del Dragón, una sociedad secreta creada para defender el cristianismo en Europa. Por pertenecer a esta orden, a su padre le apodaron Drácul, que en el latín de la época venía de Draco, es decir, dragón. De ahí nace el sobrenombre de nuestro protagonista, Draculea o Dráculea, que literalmente significa hijo del dragón. Aquí hay una confusión histórica fascinante, porque en el romano antiguo la palabra para dragón también empezó a usarse para designar al demonio, así que no era raro que mientras su padre portaba el nombre con honor por la orden de caballería, para sus enemigos Vlad III terminó siendo el hijo del demonio. Su vida estuvo marcada por la traición desde el inicio. Siendo apenas un niño, su padre lo entregó como rehén al Imperio Otomano para asegurar un pacto político. En ese cautiverio, Vlad no aprendió diplomacia, sino terror. Cuando recuperó su trono, perfeccionó el método que le daría su nombre definitivo, el empalamiento. Esto no era un acto de violencia al azar, sino una ingeniería del dolor, extremadamente precisa. Las estacas no tenían punta afilada, sino que el extremo era redondeado y se engrasaba cuidadosamente con aceite o manteca. El objetivo era que la madera no perforara órganos vitales al ser introducida, sino que el propio peso de la víctima hiciera que el cuerpo se deslizara lentamente por el poste. Esto permitía que los prisioneros permanecieran vivos bajo el sol durante 2 o 3 días de agonía absoluta antes de que la estaca finalmente colapsara sus funciones corporales. El impacto psicológico de esto fue devastador.
El dato histórico más impresionante ocurrió en 1462, cuando el sultán Mehmed II se detuvo ante el famoso Bosque de los Empalados. Se extendía por casi 3 kilómetros de largo y, según la cifra mencionada por el propio Vlad en una carta dirigida al rey de Hungría, Matías Corvino, este bosque estaba formado por aproximadamente 23.844 cuerpos clavados en estacas. Vlad III solía cenar en medio de este escenario, rodeado por el olor de la muerte. Al igual que el Drácula de los videojuegos, Vlad fue un hombre traicionado por su propia familia. Pero a diferencia de la ficción, su única defensa no fue la magia, sino un nivel de crueldad que hizo temblar incluso a los guerreros más poderosos de su tiempo. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya entretenido y me apoyarían mucho con un like o un comentario. Nos vemos en el próximo video.